Potosí, con la participación de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también del presidente del organismo regulador del sector OCIPTEL. Los miembros de la comisión participaron y debatieron el proyecto de ley de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación presentada a iniciativa del congresista William Monterola. A continuación los vamos a dejar en qué consistió esta sesión. Habiendo verificado el quórum reglamentario, a contar con la presencia de señores congresistas Wilmer Aguilar, Carla Schaffer, Alejandro Aramayo, Miguel Castro, reemplazando a nuestro vicepresidente, Miguel Elías, Moisés Mamani, y la presidencia, el Mundo del Águila, creo que vamos a hacer el quórum reglamentario con el Mundo y la presidencia, y siendo las 9:18 del martes 18 de junio de 2019, se da inicio a la 23ª sesión ordinaria de la Comisión de Transporte y Comunicaciones. Se hace constar la licencia de señores congresistas Guía Pianto y Castro Bravo Jorge. Vamos a nosotros a la aprobación del acta. Señores congresistas, se les remite electrónicamente el acta. Se requiere que cumplamos con la formalidad de aprobar el acta de la 22ª sesión ordinaria, ya que no están presentes los que vamos a dejarlo pendiente. Sesión de despachos. Se ha remitido a sus despachos en forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumida de los documentos recibidos y remitidos de la comisión. Si algún congresista tiene interés en el documento, puede solicitarlo. Asimismo, debemos dar cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la comisión. Proyecto de ley 4301, proyecto de ley 4305, proyecto de ley 4312, proyecto de ley 4318, proyecto de ley 4333, proyecto de ley 4372, proyecto de ley 4376, 4389, 4405, 4413 y 4418. Al respecto, se da por admitidos los proyectos en cuestión, se han elaborado los informes de admisibilidad y se están solicitando las opiniones correspondientes. Vamos a pasar a la estación de informes. Si algún congresista desea realizar algún informe, Pedido, congresista Castro, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, hay un proyecto de ley que se ha solicitado ya la priorización en esta comisión, es el 2948-2017. Es un proyecto de ley que propone la mejora en la protección del usuario del servicio de transporte. Básicamente, en los usuarios del transporte de servicio aéreo, relacionado a la posibilidad de endose de los pasajes aéreos, de la indemnización cuando hay sobreventa de pasajes. Es un proyecto de ley que ha sido aprobado ya en la primera comisión, la Comisión de Defensa del Consumidor, de forma unánime, y creo que cada usuario de los servicios de transporte aéreo se ha perjudicado de alguna manera con la suspensión a veces injustificada del transporte aéreo. Yo le pediría al presidente que se tome en cuenta el pedido ya solicitado formalmente por escrito, y hoy día lo estoy haciendo en la comisión para que se vea en la próxima sesión de ser posible, presidente. Muchas gracias, congresista Castro. Vamos a tomarlo en cuenta para ponerlo en la próxima agenda. ¿Algún colega congresista más desea hacer algún informe? Si no, vamos a pasar a la orden del día. Le damos la bienvenida al representante del organismo supervisor de inversión privada, telecomunicaciones, al señor Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de OCIPTEL. Asimismo, el día de hoy queremos dejar constancia que habíamos invitado a la viceministra Virginia Nakakawa Morales, viceministra de Comunicaciones, pero no ha podido venir, ha justificado, y en su reemplazo el día de hoy tenemos la presencia del señor José Aguilar. Le damos la bienvenida
Y vamos a darle el uso de la palabra al señor Rafael Muente por Opsitel. Tiene uso de la palabra, Rafael. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación y hago extensivo mi saludo a los congresistas miembros de esta comisión. Se nos ha pedido que nos presentemos aquí para exponer, me imagino brevemente, por los tiempos aquí no son muy largos, cuál es nuestra posición respecto al proyecto de ley que modifica la ley de telecomunicaciones. Quisiéramos, antes de hacer algunos comentarios que obviamente no es posible que se refieran a cada uno de los temas tratados aquí, a hacer una breve introducción que se refiere a cuál es la situación que tenemos hoy día en relación a algunos servicios de telecomunicaciones, que creo que nos sitúan en el contexto correcto para poder hacer un análisis del proyecto de norma respectivo. En el contexto actual, algunos indicadores que quisiéramos mencionar que en este momento los usuarios, porque todos lo somos, tenemos muchas veces que sufrir con los servicios. Por ejemplo, en el caso de telefonía fija, en este cuadro que se muestra aquí, en esta diapositiva, estamos mostrando cuál es el tiempo de afectación, ¿no?, interrupción del servicio de telefonía fija al mes por abonado, en promedio. Y por operadora, según podemos ver en el gráfico, según los colores que representan a cada operadora, por los años 2016, 2017 y 2018. Vemos en la barra de la izquierda, ¿no?, en la barra verde que corresponde a la empresa telefónica, 55.3 minutos al mes en promedio un abonado tiene una interrupción de ese servicio. Igual la cifra respectiva para Entel, que son 22.3, para Claro 0.5, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un tema ahí de interrupción de los servicios que son servicios públicos. No debemos dejar de considerar que el ámbito de competencia de los Opsitel son los servicios públicos de telecomunicaciones, y conceptualmente, académicamente, los servicios públicos de telecomunicaciones son de titularidad del Estado. O sea, el Estado los presta, pero los presta de acuerdo al diseño institucional existente a través de empresas privadas de telecomunicaciones que son concesionarias del Estado justamente. Después, en telefonía móvil, ¿cómo va la interrupción en el servicio de telefonía móvil? Y aquí vemos también en el 2018, la barra más a la derecha, que si bien es cierto, la empresa telefónica ha disminuido sensiblemente el tiempo de afectación por medio por abonado, igual Entel, en el caso de la empresa Vitel, ¿no?, esto ha aumentado, es una tendencia creciente de interrupción por medio por abonado en 10.6 minutos al mes en promedio. Claro, también se mantiene un promedio bajo. La siguiente es las interrupciones en el servicio de Internet fijo, ¿no? Y ahí tenemos también digamos, preocupantes muestras de que 60 minutos al mes, 1 hora al mes, los usuarios de Internet fijo de la empresa Telefónica del Perú tienen interrupciones. Y esta información, ojo, esta información es en base a los propios reportes de las empresas, ¿no? Igualmente, al 2017, por el 2018, la empresa Olo ha sido absorbida por el grupo de América Móvil, claro. También tenía 35.8 minutos, la empresa América Móvil ha bajado sustancialmente a 0.6, y así las demás empresas en lo que es Internet fijo en el país. La siguiente nos muestra las interrupciones en Internet móvil, aquella que utilizamos más con nuestros teléfonos móviles, y aquí mostramos 3.7 minutos promedio por abonado de interrupción en el caso de Telefónica para el 2018, Entel en 3.0 minutos, Vitel aumentando a 10.6 minutos y Claro en 0.3 minutos. Ahora, el tema de la telefonía móvil se sufre mucho más en las regiones, en el interior del país. Y aquí vamos a ver los siguientes cuadros que muestran las interrupciones del servicio de telefonía móvil por región. Y estas sí son cifras realmente alarmantes, señor presidente, porque si vemos una raya horizontal que cruza de un lado a otro,
esos 10 minutos, significa una interrupción de 10 minutos. Y existen cifras como, por ejemplo, en Madre de Dios, la empresa con el color de Vitel, tiene 62 minutos, en el caso de Madre de Dios, ¿no? 62 minutos de interrupción por abonado al mes, ¿no? En el servicio de telefonía móvil. Y así podemos ver en cada región, no voy a por supuesto especificar cada uno de ellos porque la gráfica lo muestra bien. Seguimos también en otras regiones, zona centro, este es en internet móvil, también muestra preocupantes, pero muy preocupantes márgenes de interrupción del servicio. En el siguiente gráfico, interrupciones en telefonía fija por región. Fíjense los límites de lo que muestra Madre de Dios, ¿no? 402 minutos de interrupción en promedio por abonado. Siguiendo con el siguiente gráfico, en otras zonas, telefonía fija por región, internet fijo por región, sigamos viendo los gráficos, y el último, la televisión de paga, llamada comúnmente televisión por cable, pero ya no solamente es a través de cable, sino también por satélite u otros medios inalámbricos, también muestra en ciertos casos, en ciertas regiones, un preocupante nivel de interrupciones por servicio. Esto, señor presidente, implica que hay muchísimo por hacer para que los ciudadanos del país cuenten con servicios públicos de telecomunicaciones brindados en condiciones que sean aceptables, porque debemos reconocer que estos niveles de interrupción son inaceptables en la prestación de un servicio público cuya titularidad es del Estado. A los IPTEL le corresponde justamente buscar garantizar que las prestaciones de servicio público se den en condiciones, por supuesto, de accesibilidad y bajo por lo menos dos criterios claramente establecidos en todo tipo de servicio público, que tienen que estar permanentemente disponibles, o sea, la continuidad, y a su vez dentro de ciertos márgenes que sean técnicamente aceptables. O sea, se le conoce esto como la regularidad, ¿no? Y a los IPTEL le corresponde institucionalmente, entre otros encargos u otras competencias atribuidas por ley, el garantizar que estos servicios públicos se presten en esas condiciones aceptables para los usuarios. Los reclamos. La siguiente diapositiva muestra los niveles de reclamos por empresa operadora. En el 2018 hemos cerrado con 2.372.227 reclamos de usuarios. Y en lo que va el primer trimestre del 2019, 446.000 y más, ¿no? Casi 500 reclamos por parte de usuarios, lo cual muestra, por supuesto, ¿no?, una correlación clara entre los problemas que hay en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y el descontento de los usuarios. Entonces, tenemos un reto muy grande desde el Estado de hacer que el usuario cuente con servicios de calidad. No podemos nosotros plantear que no existan o que se desmejoren el rol de los IPTEL para efectos de garantizar una mejor calidad de los servicios. Por lo tanto, sí tiene sentido fortalecer el rol de los IPTEL. El OCIPTEL se encuentra desde hace 25 años trabajando en el país, ha logrado establecer un marco de libre competencia, de competencia bastante dinámica y bastante agresiva, pero no se le ha dado, a pesar de estos 25 años, el debido refuerzo a sus actividades, el debido fortalecimiento a sus actividades, comenzando desde el punto presupuestal hasta el punto de sus competencias. Hace 25 años había un solo operador prácticamente en el país. Hoy día tenemos infinidad de operadores, pero a los IPTEL no se le ha dado las herramientas para poder realizar su trabajo de manera más eficiente. Muy bien, tenemos también otro cuadro que muestra los reclamos versus la participación de mercado, porque se puede decir que, bueno, hay un número de reclamos determinado, pero no necesariamente eso indica si una empresa está realmente
en un índice de reclamos que corresponde a su participación de mercado, o sea, la cantidad de usuarios que tiene de manera relativa. Y aquí, por ejemplo, la empresa Movistar en telefonía móvil tiene el 60.9 reclamos, pero su participación es del 37.2. En telefonía fija tiene 65.9% de los reclamos, siendo su participación de mercado 74.2. En la televisión de paga tenemos 80% de reclamos, ¿no? Versus el 64% del mercado. Y en Internet el 87.2 versus el 75.2% de participación de mercado. Y así, la empresa Claro cuenta con reclamos por el 27.6% de los reclamos, siendo su participación de 29%, etcétera, etcétera. Podríamos nosotros seguir viendo empresa por empresa, ¿no?, cómo se distribuye los reclamos entre las empresas en función a su participación de mercado en cada servicio. Entonces vemos que hay ciertas empresas que tienen una mayor participación, ¿no?, que efectivamente que el número de abonados que tiene. Por ejemplo, para precisar, la empresa Claro tiene el 29% del mercado en telefonía móvil, pero el 27.6% de los reclamos. El 21.5% de participación de mercado en telefonía fija, pero el 32.2% de los reclamos. La televisión de paga tiene una participación de 8.4% y los reclamos solamente 1.5%. En Internet tiene la empresa Claro 18.1% de participación de mercado, pero solamente el 4.2% de los reclamos. Entel tiene 18.5% de participación en telefonía móvil y el 8.8% de los reclamos. En telefonía fija tiene solamente el 2.0% y el 0.01% de los reclamos. En Internet tiene el 5.2% de participación de mercado y el 3.5% de los reclamos. Y finalmente la empresa Vitel tiene una participación de mercado en telefonía móvil de 15.3% y reclamos solamente por el 2.7%. Telefonía fija tiene apenas el 0.1% de participación de mercado y no tiene reclamos, e igual en Internet. Así que existe pues esta situación de que no necesariamente las empresas tienen un número o un porcentaje de reclamos que corresponda a su participación. Hay empresas, por lo tanto, que necesitan mejorar la calidad de sus servicios. Este contexto nos sirve para entender cuál es el delicado y el muy retador rol de los CIPTEL en garantizar que exista mejor calidad en los servicios de telecomunicaciones, e implica, por supuesto, la necesidad de que todo ordenamiento jurídico esté orientado a fortalecer ese rol, porque finalmente, insisto, es el Estado el titular del servicio, no las empresas, y es el Estado quien tiene que buscar garantizar que los servicios públicos de telecomunicaciones, de los cuales es titular, se presten en los niveles adecuados de servicio. Pasando ya a los comentarios específicos al proyecto de ley 4333-2018 CR, solamente vamos a hacer algunas menciones fundamentales. Y aquí quisiera también, en primer lugar, hacer mención de manera general a lo delicado que es el entrar a modificar una ley de telecomunicaciones. Primero, porque hay que reconocer que la ley, que en verdad data del año 1991, por un lado, si bien es cierto, requiere una actualización, por otro lado, es un tema muy delicado, particularmente cuando se intenta modificar el diseño institucional de las telecomunicaciones en el país. Este diseño institucional le ha dado ciertas competencias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ciertas otras competencias a los CIPTEL. Y nuevamente, hay que tener mucho cuidado, porque si este diseño se trastoca de una manera que pueda distorsionar el funcionamiento de ambas entidades, podrían generarse graves problemas para el sector. Que reconozcamos también, cuando comenzamos
en 1991 sale esta norma. En verdad, la privatización y el cambio de la estructura del mercado de telecomunicaciones comienza en 1994, hace 25 años. Hace 25 años, aproximadamente, solamente 3 de cada 100 peruanos tenía acceso a un teléfono. Hoy día tenemos más de 42 millones de líneas móviles en el Perú, o sea, más líneas móviles que peruanos. Este cambio radical hay que también reconocer que obedece al impulso que le ha dado la ley de telecomunicaciones actual al marco regulatorio, al marco normativo de las telecomunicaciones. Ha llegado, creemos, sin embargo, el momento para actualizar algunos conceptos y actualizar y mejorar de alguna manera de acuerdo a los cambios que ha habido en la tecnología, los cambios que ha habido en la prestación de servicios, ese marco institucional. Vamos a referirnos pues entonces a las competencias de las entidades. Y aquí voy a hacer algunas referencias al estudio que hizo la OCDE, porque el OCIPTEL fue el primer regulador que solicitó ser evaluado a la OCDE, y para que entendamos qué significa esto, significa que este grupo, este club de los países más desarrollados, creó un grupo multidisciplinario y de varios países que vinieron a evaluar a los OCIPTEL. Sí. Permíteme, Rafael, para darle la bienvenida al congresista Guillermo Martorell. Continúe, Rafael. Muchas gracias. Entonces, la evaluación que hizo la OCDE de los OCIPTEL implicó no solamente evaluar a los OCIPTEL de la puerta para adentro, sino también tener reuniones con distintos grupos de interés, incluyendo el Congreso de la República, incluyendo asociaciones de usuarios, incluyendo las asociaciones de prestadores de servicios, etcétera, 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 para determinar cuál era la situación de los OCIPTEL en su marco institucional. Y una de las conclusiones más importantes que marca la OCDE es la necesidad de fortalecer el rol del organismo regulador. Esta ley, este proyecto de ley de telecomunicaciones plantea ciertos cambios en los roles del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del OCIPTEL. En esa perspectiva, les pedimos, señor presidente, a través suyo, a los congresistas de esta comisión, que observemos cuál ha sido el desempeño de esos 25 años del OCIPTEL, en donde sacrificadamente, con un presupuesto realmente mínimo, ha permitido, gracias a su autonomía, a su carácter técnico, a su transparencia, a sus procesos absolutamente públicos y transparentes y su imparcialidad, ha logrado crear un ambiente que ha propiciado el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Y la ley marca organismos reguladores, establece cuáles son las funciones del OCIPTEL, ¿no? Y dentro de esas funciones, por supuesto, implica velar por la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, ver lo que es la regulación tarifaria, en otras palabras, cuando se requiere, dadas las circunstancias del mercado, ingresar a establecer ciertos marcos regulatorios tarifarios, el OCIPTEL lo hace. La función normativa, que implica emitir normas de carácter general y también mandatos que obligan a ciertas partes, a ciertas obligaciones de servicio público. Todo lo que implica la supervisión de fiscalización y la actividad sancionadora del OCIPTEL, y asimismo la solución de controversias entre operadores y la solución de los reclamos de usuarios. Imaginemos solamente cuánto han crecido los usuarios en el país, ¿no? Cuánto tenemos solamente en líneas móviles, 42 millones de líneas en el país, y todo esto son potenciales reclamos, ¿no?, que tienen que ser finalmente en segunda instancia atendidas por el OCIPTEL. En lo que significa, en la siguiente diapositiva, el rol del Estado a nivel de regulación tarifaria. Aquí nos referimos al artículo 2.3b y el artículo 9j del proyecto. Mencionamos que el objetivo que se debe plantear el Estado no debe ser reducir tarifas en sí mismo. La reducción de tarifas se da en función a un proceso competitivo,
en función de mayor eficiencia y cómo cada empresa se maneja en libre competencia en el mercado. Consideramos que el plantearse que el Estado tenga como finalidad reducir las tarifas, de alguna manera interviene indebidamente un proceso competitivo. El año pasado, señor presidente, ha habido una guerra de precios en telefonía móvil. Las empresas financieramente se puede decir que se han desangrado, porque por un tema de su propia naturaleza académicamente, cuando hay guerra de precios, las empresas pierden, porque tienen justamente que entrar a esa guerra para no perder participación de mercado. Entonces sí, efectivamente, ha habido un impacto en las empresas. Y como nuevamente a nivel académico, incluso, sabemos que luego de una guerra de precios las empresas tienen que recuperarse. No puede una guerra ser sostenible, ni entre los países ni entre las empresas. La guerra es sostenible por todo el tiempo. Entonces, ¿habrá movimientos tarifarios? Sí, seguramente lo habrán. Estaremos vigilando que se cumplan las normas para darle al consumidor las opciones en caso que no esté de acuerdo con el incremento. También el OCIPTEL vela por eso. Pero nuevamente el plantearse que necesariamente el marco de la regulación tiene que estar orientado a reducir tarifas, creemos que es contraindicado en una dinámica de libre competencia. Ahí tiene que haber más bien libertad, que es la libertad de mercado, más que el establecer cuál sea un rol a nivel tarifario. El régimen tarifario tiene que orientarse, por lo tanto, a tarifas razonables, porque las empresas, si no ganan dinero, si no son rentables, obviamente no es sostenible el servicio. Y esto es algo que tiene que entenderse también. Tiene que haber un equilibrio entre una tarifa razonable que el usuario esté dispuesto a pagar y un ingreso que también le garantice a las empresas un incentivo a seguir invirtiendo en expandir la red y en mejorar los servicios. El Tribunal Constitucional al respecto se ha pronunciado al respecto y claro, ha establecido que efectivamente el rol del regulador y en verdad de todo el sistema de telecomunicaciones es manejarse en un marco de libre competencia. Así pues, el alcance tiene que ser establecido por el OCIPTEL, que es aquella entidad que está diseñada para establecer técnicamente cuáles son los parámetros de calidad que deben manejarse en libre competencia, porque tampoco, señor presidente, se trata de libre competencia y que cada uno haga lo que quiera, porque si no terminamos con competencia combi, ¿no? Donde yo creo que ningún usuario de las combis está contento con la calidad de servicio que recibe. Entonces, tenemos que establecer límites mínimos de calidad aceptable de servicio y para eso existe el OCIPTEL, para establecer cuáles son esos parámetros a nivel técnico. En la siguiente diapositiva nos referimos a lo que es la definición de servicio público de telecomunicaciones, el artículo 47, ¿no? Y aquí hay que hacer algunas precisiones, Primero, creemos que debe significar más bien una definición que se refiera a servicios que posibilitan una modalidad específica de telecomunicaciones y además que se refiera que no esté a favor de los usuarios, sino a favor de terceras partes. En otras palabras, no solamente los servicios de telecomunicaciones se brindan al usuario final, sino también a terceros que son otras empresas de telecomunicaciones. A cambio de una contraprestación que tenga relación directa o indirecta con el servicio prestado. O sea, no al público, no al usuario final, sino en verdad también a otras empresas y obviamente en virtud del principio de no discriminación. Y debe comprender a servicios clasificados en el reglamento de la ley, debe comprender a los servicios suplementarios, prestaciones de condiciones de uso y otros servicios adicionales y a las prestaciones de interconexión que son fundamentales como servicio. Y las categorías de clasificación, de subclasificación de los servicios públicos se deben determinar en base a criterios técnicos vinculados a nuevas tecnologías y al avance dinámico que tienen las tecnologías en el mundo actual. En la siguiente diapositiva nos referimos al artículo 35 y al artículo 61 sobre el sistema de cooperación supervisada entre empresas operadoras. Señor presidente, es necesario que las empresas no solamente compitan, sino que también sean eficientes, porque las ineficiencias de las empresas
generan sobrecostos que terminan siendo trasladados al usuario. Entonces no estamos hablando por supuesto de concertación de precios, pero sí a una tendencia a cooperar entre las empresas para ser más eficientes y que estas eficiencias se trasladen socialmente al usuario. Así pues, lo que es el arrendamiento de espectro, compartición de infraestructura, hay oportunidad para unificar